Decíamos que lo interesante de la academia era cómo las ideas de Platón pues se fueron esparciendo o diseminando alrededor de todo lo que fuera la cuenca del Mediterráneo. Y por eso es que hemos dialogado en los espacios que hemos tenido sobre cómo la filosofía occidental pues fue pregnando o fue de alguna manera imponiéndose a toda Europa y posteriormente se fue trasladando allá hoy por hoy a nuestros países, ¿verdad? Quiero mencionarles en cuanto al tema de las obras de Platón. Se conservan 35 obras de Platón, casi todas escritas en forma de diálogo, ¿verdad? Por eso se llama los diálogos de Platón. 35 obras. El estilo dialogal le da mucha amenidad y dinamismo al pensamiento, lo hace atractivo, pero a la vez constituye también su principal problema. El lector puede preguntarse, o quien se acerque a las obras, por ejemplo, ¿este es el pensamiento de Platón o del personaje que expone la idea? Esto es algo así como el tema de los evangelios, ¿verdad? ¿Es Marcos el que escribió el evangelio o fue Pedro? ¿O quién escribió este evangelio? Entonces, quien se acerca y hace un estudio un poco minucioso sobre las obras de Platón, pues va a entrar en esta dialéctica, en este ejercicio de pensamiento. Cuando Sócrates habla, digamos, queda la duda, digamos, refleja su forma de pensar o la de Platón. Digamos, cuando Platón escribe, ¿es Sócrates el que está hablando o es Platón el que está hablando en el diálogo? Esos son el tipo de preguntas que se sugieren que uno debería de hacer al momento de analizar o cuando se analiza la obra. A pesar de estas cuestiones que inquietaron a los lectores de todos los tiempos, queda evidenciado el vigor de la mente esclarecida del filósofo. Otra de las características de Platón es que recurre frecuentemente a los mitos para ilustrar su pensamiento, pues tratando de caracterizar un poquito lo que es, digamos, las obras de Platón. Esta forma de enseñar revela que era un gran maestro interesado en imprimir la verdad en la mente y la imaginación de sus discípulos. 400 años después, dentro de otro marco cultural, escuchen esto, Jesucristo también recurrirá a las parábolas para transmitir su enseñanza. O sea, por eso es que la metodología de Jesús es muy similar a la metodología que los mismos filósofos fueron impregnando en sus discípulos, ¿verdad? La idea del discípulo, la idea de sentarse, poner a los discípulos alrededor, la idea de contarles una parábola, la idea de narrar, la idea de preguntar quién soy yo, quién dicen ustedes que soy yo, qué dice la gente o quién dice la gente que soy yo. Todo eso es como producto mismo del contexto en el que la filosofía se había dado. Hace unos días estuve en una capacitación precisamente sobre ambientes de aprendizaje, es decir, cómo podemos desarrollar aprendizaje en las aulas. Y me encantó tanto, les voy a decir por qué. Porque yo asisto todavía a instituciones a enseñar donde la forma en la que están sentados los alumnos y usando la palabra alumno, que no comparto realmente, lo voy a decir después porque no comparto mucho el término alumno. Digamos, he ido a instituciones donde lo que yo encuentro es escritorios y encuentro estudiantes sentados viéndome, así como están ustedes. Y entonces no me gusta mucho el estilo porque es una acción muy pasiva del otro lado. Yo estoy activo, porque yo estoy compartiendo, estoy leyendo, estoy dando ideas, estoy reflexionando, pero la otra parte está muy pasiva. Ustedes están escuchándome solamente, están tomando notas, pues si mucho me harán una pregunta u otra, pero en estos ambientes es muy interesante porque cuando llegué al lugar donde iba a hacer la capacitación, pues me encontré con escritorios con ruedas.
Eso ya es algo novedoso. Me encontré que la paleta de los escritores se podía mover y creo que hasta se puede quitar. Y bueno, me encontré también de que los escritorios se pueden juntar de tal manera que forman una mesa como la que ustedes tienen al frente. Me encontré con que yo debo de aprender cómo se usan esos escritorios a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque los escritorios me van a permitir hacer mesas de trabajo, grupos de discusión. Es más, puedo poner todos los escritorios al fondo y yo me puedo poner al centro, me puedo poner alrededor de ellos. No, hombre, era una cosa maravillosa. Y al final dije, esto es lo que yo siempre he buscado en un aula cada vez que quiero enseñar. ¿Por qué? Porque el nuevo concepto de la enseñanza y el aprendizaje es que tenemos que hacer aulas donde los estudiantes, no los alumnos, los estudiantes se integren al proceso de enseñanza. Es decir, participen, es decir, generen pensamiento, generen ideas. Me inscribí a otro curso que tarda, por cierto, creo que 7 semanas, que habla sobre el aula invertida, que todavía no ha comenzado, creo que ahorita a finales de mayo comienza. El aula invertida es precisamente lo que les traté de enseñar en una clase, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que, digamos lo que se hizo ahorita, que usted me aportó datos de la academia, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque a estas alturas el conocimiento ya no queda aquí, sino el conocimiento lo tienen ustedes en sus dispositivos, lo tienen en su formación. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar una clase en la que todos participamos, todos opinamos, todos dialogamos? A mí me gustaría, en lo personal, y podríamos hacer la prueba, Juan José, que en la próxima clase no estuviéramos así, sino estuviéramos sentados en una U, ¿verdad? En U, a manera de que podamos tener no una mesa redonda, porque no creo que la logremos, pero una mesa cuadrada, por lo menos. Sí, así lo hacemos en la enseñanza. Sí. Entonces, al tener esa postura, ya nos pone a todos en otro nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya nos podemos ver al rostro, ya a ustedes le pueden preguntar a los que están de aquí, a los de acá para acá, ustedes me preguntan a mí, yo les pregunto a ustedes. Esos son los estilos. Ahora, traigo esto a colación precisamente cuando leo y pienso en la forma en cómo los discípulos de los filósofos se instruían y cómo Jesús instruyó a sus discípulos. Y por eso es que el concepto alumno, cuando yo voy a las universidades y me dicen los alumnos, yo les digo, no estoy de acuerdo con el concepto alumno. ¿Por qué? Porque alumno es el de la escuela. Y es más, pareciera ser que, o sea, la palabra alumno es un concepto escolar. La palabra alumno es un concepto escolar. ¿Alumno qué significa? Alguien que no tiene luz. Y dígame qué estudiante viene al aula sin luz. Ya no hay. Ya no hay. ¿Verdad? O sea, el estudiante que viene ya con conocimiento preestablecido. O están en el aula y están con sus dispositivos encendidos. ¿Verdad? Entonces uno no puede asumir que el que está allá no sabe nada, no tiene nada que dar. Y por eso es que la mayéutica es tan esencial hoy por hoy como lo fue en el siglo IV antes de Cristo. Pregunte. La pregunta trae beneficio, ¿verdad? Entonces, en ese diálogo es como desarrolló Platón, desarrolló Aristóteles, desarrolló Sócrates, no digamos, y Jesús, su metodología de la enseñanza. Lean los evangelios, las parábolas, el sermón del monte. Puedo imaginarme a la gente tirada así alrededor de Jesús, y Jesús sentado así sin micrófono como ¿verdad? Haber tenido un buen galío para hablar, pero algo más, la gente estaba atenta, la gente le escuchaba. Y Jesús sabía perfectamente llamar la atención cuando la gente se alborotaba. Lo típico del maestro, que cuando la gente está platicando, hace algo y todo el mundo rápido, o sea, sabía llamar la atención.
Entonces, el desafío es que en este proceso de formación, digámosle, abrámosle la puerta a esa aula invertida, a ese ambiente de aprendizaje, donde todos participen, donde todos pregunten, donde todos aporten, donde todos digan, y que al final, entonces yo después de la capacitación, que fue una capacitación por cierto de 3 horas, les digo, yo aquí me siento realizado, pues. Estos son los ambientes que yo, por el estilo de enseñanza que yo tengo. Pero llegará otro maestro que dirá, esto sí es trabajo ustedes. En ese ratito nos pusieron a hacer, seleccionen un tema, una técnica, y nos dieron un listado de técnicas que uno puede aplicar en el aula. Una técnica que van a aplicar con los escritorios. Y señálenos, de acuerdo a la técnica, cómo van a utilizar ustedes los escritorios. Y fue interesante porque lo hicimos en pareja, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención es que nos dieron una pequeña pizarra y nos pusieron a que redactáramos nuestras ideas en la pizarra. Entonces fue interesante porque yo estaba con el colega ahí y yo le decía, bueno, la pregunta fue, ¿cuál es el beneficio de el aprendizaje? ¿Cuál es el beneficio del ambiente de aprendizaje como este que ustedes están recibiendo? Esa era la pregunta. Entonces yo le empecé a preguntar a él y ya un mapa conceptual. Entonces empezamos, hasta puros niños nos mirábamos de escuela, ¿verdad? Al final fue una riqueza. Entonces mi sugerencia, Juan José, es tratemos de hacer del aula algo más dinámico, donde podamos tener experiencias de participar, de elaborar, de hacer pequeños talleres, ¿verdad? Yo recién terminé un curso de pensamiento analítico, donde la clase final fue un taller. Y puse a los grupos a participar. Bueno, Centro Edras así trabaja también. Y puse a todos a participar, a sacar sus ideas y todo en pequeños carteles de papel periódico. Me da risa porque les pedí papel periódico y todos me llevaron diarios, ¿verdad? No, eran pliegos de papel periódico, les digo yo. Pero ver esos grupos así integrados y redactando y presentando, eso fue rico, ¿verdad? Y por eso es que mi propuesta para este curso y el curso que viene es que ustedes como grupos puedan construir un mural o una galería donde podamos presentarle a la iglesia en síntesis de qué trató cada seminario, ¿verdad? O cada curso que se llevó a cabo. Porque eso al final enriquece la participación. Ustedes tienen notas, ustedes tienen ya van como no sé cuántos videos, unos 15 videos. O sea, hay suficiente material como para poder construir un mural. Si no lo quieren hacer aquí adentro, lo pueden hacer en un aula, invitar a la gente a que entre y decirle, miren, este es el producto de nuestros 2 seminarios de sociología y filosofía y queremos enseñarles qué es esto. 1, pueden hacer un mural como producto también del curso del diplomado en Biblia, ¿verdad? Y decirles, este es producto de nuestros diplomados en Biblia y queremos enseñarles la historia de la Biblia, cuáles son los textos originales y todo. Y eso es muy didáctico y la gente lo ve y le damos chance para que pregunte también. Bueno, otra vez, les traje algo del presente porque uno se pone a pensar si en el siglo IV antes de Cristo habían grandes esfuerzos por forzar a la gente a pensar, a practicar, a meterse realmente en todo este asunto, pues yo creo que hoy por hoy podríamos hacerlo. Haciendo un pequeño resumen, digamos, o un acercamiento al contenido de las obras de Platón. En la obra de Platón se distinguen por lo menos 3 periodos, según se presentan o lo presentan algunos autores. En la obra de Platón se distinguen 3 periodos. Período socrático, que sería el primero. Su pensamiento muestra todavía afinidad con el de su maestro. Es decir, por eso es que la gente dice, bueno, aquí está
escribiendo Platón o es Sócrates, ¿verdad? El que está trasladando este pensamiento. Incluye el diálogo conocido con el nombre de Critón sobre el deber, el de Protágoras sobre la virtud y la apología de Sócrates. Pues no voy a adentrarme a hablar de esto, pero es para que ustedes tengan por lo menos una generalidad sobre sobre cómo él en sus diálogos va haciendo ciertos abordajes, ¿verdad? Una vez más, periodo socrático, su pensamiento muestra todavía afinidad con el de su maestro, ¿verdad? Siempre para reflexionar un poco, ¿verdad? Digamos, es un poquito difícil querer desprenderse de alguien que ha sido su maestro, especialmente si alguien ha abrazado y ha agarrado cierta escuela, cierta teoría, cierto pensamiento de alguien, ¿verdad? Entonces regularmente uno siempre está reproduciendo. Yo creo que lo mismo esperaría Jesús, ¿verdad? Que nosotros podamos reproducir también sus ideas como nuestro maestro, ¿verdad? Pero imagínense el nivel de influencia, el nivel de liderazgo que Sócrates manejó sobre la vida de Platón, ¿verdad? Y que lo logró rescatar, pues, porque Platón ya estaba siendo, como se podría decir, influenciado por los sofistas de la época, pero el haberse expuesto con Sócrates, eso le dio un cambio, un giro a su pensamiento, y lo llevó a tal extremo a poder plantear en sus diálogos, pues, las ideas de Sócrates, ¿verdad? Otro periodo que se marca dentro de las obras es el periodo metafísico. Platón se desprende de Sócrates. Aquí es interesante, ¿verdad? Porque entonces aquí ya se empieza a ver una evolución ya del pensamiento de Platón. Ya se desliga un poco de las ideas de Sócrates y ya comienza como a independizarse un poco más. Platón se desprende de Sócrates. Estos diálogos se caracterizan por desarrollar y fundamentar sus propias ideas filosóficas, ¿verdad? Eso creo que nos dice mucho a nosotros. Es decir, tenemos que atrevernos a señalar, a indicar nuestras propias ideas. Yo siempre he creído que en el caso de los teólogos, yo le digo siempre a los estudiantes de teología, no se casen con ningún teólogo, ¿verdad? No se casen con ningún teólogo, aunque mi esposa se casó con uno, les digo yo. No se casen con ningún teólogo, es decir, no abracen un teólogo en particular y no sean defensores solamente de esa teología. Integren teologías a su pensamiento, integren autores, integren otros puntos de vista. Pero al final, ¿qué se espera? Se espera que uno pueda procesar sus propias ideas. Miren, yo soy asesor de tesis y revisor de tesis. El gran problema de las tesis es que el estudiante no puede generar párrafos de pensamiento dentro de su tesis. Todo es copiar y pegar. Copiar y pegar. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿dónde está aquí su pensamiento en la tesis? ¿Dónde están sus ideas? ¿Dónde está su capacidad de analizar, de decir, yo considero, bueno, no se usa yo en las tesis, pero ¿dónde está su capacidad para decir, el sustentante afirma que o niega que? No hay, no hay. Y eso es como producto también de que no hay lectura. No hay lectura. Y a veces los estudiantes leen, pero leen así como para el momento, ¿va? Como para el examen, pero no están leyendo a conciencia, que es la lectura que necesitan, que les va a formar para el campo profesional. Una vez graduados, pues vamos para afuera y a poder demostrar lo que se trae como parte de la formación. Entonces, esta parte, digamos, ver en Platón este desarrollo, empieza, digamos, a desarrollar y fundamentar sus propias ideas filosóficas. Entonces, ¿en qué momento me vuelvo independiente como pensador y no sigo la corriente? ¿En qué momento soy defensor? ¿En qué momento puedo refutar? ¿En qué momento puedo negar? ¿En qué momento puedo afirmar? Eso es importante. Por favor, el micrófono. Sí, estamos. Pero aquí
pareciera como que fueran los temas los que cambian, no, bueno, y como los temas, por supuesto las ideas, ¿verdad? Pero no es que la metodología, digamos, para llegar al conocimiento cambie. Ellos, porque siguen con el diálogo. En el caso de Platón, ellos abrazan la mayéutica, ¿verdad? Sí, pues. Ese es su método O por sea, excelencia. la misma metodología, pero se extiende pero los van temas. girando sus pensamientos y sus ideas ya sobre otros temas. Sobre digamos. otros temas, Okay. correcto. Por ejemplo, aquí dice, los más conocidos son el banquete que trata el tema del amor, ¿verdad? Luego Fedón, en que analiza la inmortalidad del alma. Por eso me llama la atención este punto. Y la República, que estudia la sociedad política ideal, que es lo que lee todo político y todo abogado, ¿verdad? La República de Platón. Ahora, esta parte me llama la atención, la inmortalidad del alma. Porque nosotros hemos concebido la inmortalidad del alma como una herencia del cristianismo. Y de hecho así la defendemos y así la creemos. Pero es interesante ver que previo al cristianismo ya la idea de la inmortalidad del alma ya estaba presente. Y creo que en algún momento lo vimos ahí en algún diálogo, en una de las clases, ¿verdad? Donde cuando hay un diálogo y dice, ¿y el alma qué, verdad? No, el alma es eterna. En ese diálogo que se van desarrollando. Realmente a mí lo que me pone así como pensativo, no sé si a ustedes, es cómo un concepto que es muy importante para el cristianismo, como es la inmortalidad del alma, que es lo que defendemos todos los días, ¿verdad? Ya está en la mente de los filósofos. O sea, creer que el alma era inmortal, o sea, que había algo más allá, que la vida no termina aquí. Por favor. Me llama la atención algo bien importante. Usted dice que Platón se desarrolló en su pensamiento y pasó de un grado a otro un poco mayor de profundidad y a otro más profundo. Incluso su obra se divide, como dejó el pensamiento de su maestro y empezó a desarrollar el propio. Y él, en algo que leía también, decía que Platón sostenía que hacer pensar o educar a los jóvenes es un peligro. Él decía que antes de los 30 no se debería enseñar. No sé si usted lo tenía como referencia. Sí. A mí me llamó grandemente la atención eso, porque realmente el pensamiento no se desarrolla a partir de la nada. Aunque los filósofos puedan verlo fuera de Dios, nosotros no podemos, porque nosotros sí tenemos conocimiento de dónde venimos, ya sea dónde vamos. Entonces nosotros, al ver cómo se desarrolló ese pensamiento, es porque en el ser humano, en el hombre, hay un toque de Dios en su vida, que de alguna manera lo hace buscar de dónde vengo, de hacia dónde voy. Y hay una intuición, diríamos, de esa yo uso la palabra trascendencia, no sé si está mal usada, pero realmente hay una trascendencia más allá de lo que se ve solamente aquí. Entonces, si lo vemos solamente como humano, uno se sorprende de dónde le salieron estas ideas. Pero nosotros sabemos que Dios, aún en el que no le busca, Dios está buscándolo y está poniendo un toque. Yo no puedo pensar que Dios solo buscó a Abraham. Sí, él le respondió y él quedó grabado en la Biblia, pero muchos otros hombres deben haber estado por ahí que tuvieron un toque, una palabra, hasta que se concretizó en Jesucristo. Por eso decíamos en las primeras clases que una de las capacidades que el hombre tiene y que Dios le ha dado es la de poder pensar y de poder razonar, ¿verdad? Y que de alguna manera el hombre tiene, por eso cuando lo vemos desde una antropología bíblica, entendemos bien el proceso, ¿verdad? Dios le dio capacidad al hombre, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, la capacidad de crear, Dios se la ha dado, ¿verdad? Es correcto. La otra cosa, y con eso el tema de los jóvenes, dice García Morente, es un autor que he estado leyendo últimamente, dice él, miren, al filósofo no le gustaba enseñarle a los viejos, al filósofo le atraían los jóvenes, porque creía que en el joven había mucha materia que explotar y que sacar. Eso pues no es, hoy para nosotros no es novedoso, ¿va? Pero en ese entonces para ellos era algo muy atractivo, y por eso es que los sofistas se fueron
tras los jóvenes, ¿verdad? Entonces, digamos, los jóvenes eran el mercado de los sofistas. Como hablar bonito era sinónimo de éxito, como tener una buena oratoria era sinónimo de éxito, como argumentar bien era sinónimo de éxito. Entonces, el mercado al que le apuntaban los sofistas eran los jóvenes. Y ahí iba toda la juventud, ¿verdad? Entonces, es que estos análisis de irnos a siglos atrás y ver cómo estamos hoy, nos ayudan tanto. Entonces, digamos, entonces dice este autor, no, el filósofo no se va a preocupar por el viejo, dice. El filósofo se va a preocupar por el joven, porque ahí estaba y de hecho, digamos, las generaciones que fueron desarrollándose, pues era gente joven, ¿verdad? No era, diríamos que tal vez estos tres filósofos podrían tener una edad un poquito más madura, ¿verdad? Porque también eso era parte del reconocimiento de seguir a un maestro. Por favor. Cuando yo tocaba lo de que él decía que era peligroso, yo sí veo ahí algo y usted decía al principio de la clase que él fue en contra de los sofistas. Entonces, los sofistas, precisamente por la falta de madurez en el joven, del desarrollo de su pensamiento, de fundamentos, es un campo fértil para cualquier idea novedosa y que sea agradable para ellos. Entonces, desde esa perspectiva yo veo ese peligro de enseñarle filosofía a un muchachito o de quererlo guiar, porque rápidamente se va a casar con ideas de uno o de otro que le atraigan. Pero ya una persona que tiene un fundamento, y ahí veo la parte de la palabra de Dios que es tan sabia y que nos enseña, dice, enséñale tú a tu hijo quién es el Señor. Eclesiastés termina con, teme al Señor y hónralo, porque de ahí va a venir toda la demás, la sabiduría. Entonces, creo que ese es el punto como importante que podemos ver, me parece a mí, en todo esto. Es necesario desarrollar el pensamiento, pero el desarrollo del pensamiento no simplemente que sale de por aquí o por allá, sino que tenga un sustento, cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento. Fueron las preguntas originales que hicimos la semana pasada, que hicimos la última clase. Digamos, el problema no es enseñar filosofía, ¿verdad? El problema no es que si les enseñamos filosofía a los jóvenes se nos van a perder, no. El problema es que el joven es esponja y es sensible a cualquier enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Démosle la fundamentación que debe tener para afrontar y enfrentar cualquier corriente de pensamiento que no se ajuste a los criterios de Cristo, como dice San Pablo en el texto que estuvimos leyendo hace unos días, ¿verdad? El otro asunto es, cuando el joven cristiano, digamos, abandona la actividad de la iglesia, que puede ser un día entre semana, un fin de semana, pasa 4, 6 días fuera del templo, expuesto a cualquier corriente de pensamiento, a cualquier mensaje. Y aquí entra lo que yo quería tratar de decir, Juan José, cuando hablábamos de que el sermón debe dar todos los insumos a la gente para enfrentar la semana. ¿Cómo la va a enfrentar? Damos educación cristiana, que es muy diferente a la educación teológica. La educación cristiana va enfocada a todos aquellos aspectos de la vida cristiana. Damos educación cristiana para que el joven, el hermano, la hermana, afrente la semana a cualquier circunstancia que le va a venir. Por ejemplo, verse frente a un hindú. Me va a preguntar, me va a decir, o qué hacer para cuando el hindú me pregunte o me presione a qué sé yo. Y por el otro lado está la educación teológica, que ahí sí le damos insumos a la persona para que su fe, para que su creencia, su doctrina esté sustentada, de tal forma que él pueda de alguna manera pues poder enfrentar cualquier argumento o situación que se le plantee. Entonces, ambas cosas son importantes, ¿verdad? Lo teológico y la parte de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con la parte práctica, pues, lo que vivimos todos los días como cristianos. Lo que pasa es que los cristianos no somos seres de otro planeta, somos seres del planeta Tierra también, ¿verdad?
¿Alguna reflexión ahí en la mesa? Los veo así pensativos. A ver. Recuérdense que no tienen que estar de acuerdo conmigo, ni yo con ustedes, ni nadie con nadie, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos criterio aquí para dialogar. Sí, voy a hablar de mi propia experiencia, y eso no quiere decir que ese sea el caso de todos. Sí. Pero mi experiencia fue que durante mucho tiempo vine a la iglesia y nunca quise yo de Dios, pero seguía viniendo a la iglesia para cumplir un requisito de lo que la sociedad o de lo que mi medio me decía que era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Oía el mensaje y tomaba esas preguntas, sí, tengo que dar el diezmo. Entonces cumplía con el diezmo. Tenemos que dar limón, demos limón. Y iba haciendo, iba haciendo muchas cosas que eran predicadas desde el púlpito, ¿sí? Pero sin que estuviera en mi corazón. La convicción. La convicción. Luego vino un momento en el cual yo rendí mi vida. Estando en la iglesia, no era iglesia de Cristo. Era un simpatizante de Cristo, pero no era de Cristo, ¿verdad? Cuando rendí mi vida al Señor, tuve esa conversión, ese nacimiento nuevo. Comenzaron a fluir muchas cosas más que ni siquiera entendía y simplemente las hacía, ¿sí? Y de repente las leí o alguien más me las enseñó. Esto es lo que ya está surgiendo en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios comenzó a enseñarme las verdades que antes eran predicadas y que yo pues las hacía automáticamente por hacer. Pero el Espíritu Santo ya no me enseñó a hacer por hacer, sino me enseñó que soy hijo de Dios. No, aunque ya lo había dicho, me dio la certeza, me dio la experiencia. Luego el Espíritu Santo me ha llevado al entendimiento de lo que es el pecado, porque también predicaban del pecado, pero no tenía el convencimiento del pecado. El Espíritu Santo me dio el convencimiento que yo era pecador, que necesitaba justicia, la justicia de Dios, y que eso me iba a llevar al convencimiento de que había un juicio que ya estaba establecido. Es el Espíritu Santo. Entonces, ese proceso al que usted está hablando de que la iglesia tiene que enseñar, es cierto, hay que enseñarlo, pero si no les enseñamos a la gente, y no lo podemos enseñar, sino que tenemos que predicar esa conversión de voltear nuestra mirada a Dios, de nuestra dependencia completamente de Dios, de que si no hemos tenido esa experiencia, de nada sirve lo que estamos haciendo. Hoy cabalmente venía en la radio oyendo al doctor Vernon Magui en el bus bíblico, si alguno lo ha oído alguna vez, y me llamó mucho la atención. El locutor decía: mejor me sería ser una persona viviendo en el África y yo postándome ante un ídolo, que estar aquí en la iglesia oyendo el mensaje y ser un incrédulo, ser simplemente un simpatizante. Y cuando lo dijo me confrontó, porque realmente venir a la iglesia, oír de la verdad, oír la palabra de Dios y seguir viviendo como yo quiero, mejor sería estar afuera. Sí. En relación a lo que estamos platicando, usted mencionó un texto bíblico hace un rato, en relación que está en Hechos 17, que es cuando Pablo se presenta ante el Areópago, que era cabalmente ante esta gente que tenía un pensamiento estructurado y desarrollado, que eran los atenienses, ¿verdad? Y él llega a presentarles a Jesucristo, y llega muy bien hasta que les habla de la esencia del cristianismo, que es que Jesucristo resucitó, que está vivo. Y entonces le dicen: ahí te venimos a escuchar en otro momento. Y hay otro momento en que también Pablo le predica, y es cuando está defendiendo su causa ante el gobernador romano. Sí. Y al final él le dice: casi me convences, por poco y me convences. Porque Pablo tenía, primero que nada, tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios para predicar, tenía el conocimiento de la palabra, de la ley, pero por otro lado también había desarrollado el pensamiento griego, sabía cómo pensaban ellos, entonces podía acercarse a ellos. Pero el punto que preguntó Scotty hace un ratito, y habló de dos personas que le preguntan, y qué difícil, me llamó a mí, me quedé dándole vuelta en mi cabeza.
Y me recordé que el mandato de Jesucristo no es convencer a ninguna persona. El mandato de Jesucristo es que nosotros vayamos y prediquemos la buena noticia de la salvación. Él es el que convence. Y en segundo lugar, me encontré con estos pasajes de Pablo, el gran Pablo. Y él se fue desanimado probablemente porque no logró, porque hay pensamientos tan arraigados en el corazón del ser humano que solo Dios los puede desarraigar. Y algunas veces, si leemos Primera Tesalonicenses, también dice que cuando ellos predicaban, unos se convirtieron, unos pocos, dice, se convirtieron. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque nosotros no estamos, no tenemos que convertir a la gente, sino que exponer el Evangelio con verdad, con testimonio. Y es obra del Espíritu Santo, aquellas personas lo reciban o no. Sí. Al final de cuentas, el que lo niegue, como ponía él el último ejemplo, él tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero yo dejaré el polvo de que llevé el mensaje del Evangelio. Sí. Muy bien. Al final, digamos, y eso es muy importante tener claro, que al final, digamos, el Espíritu Santo es el agente principal de la iglesia. Él es el que hace el trabajo, ¿verdad? Yo creo que lo que ocurre con nuestros argumentos e ideas en la evangelización es que contribuimos a que las puertas desde el intelecto de la gente se abran de mejor forma, ¿verdad? Porque usted también predica un mal evangelio, el intelecto de la gente se cierra. Porque hay que entender también que está de por medio entre que el Espíritu Santo trabaja y yo predico, también está la voluntad de la persona. Y yo siempre he dicho, con esa voluntad o con ese libre albedrío, ni Dios se mete con él, mucho menos Dios. Si me permite, yo tuve la oportunidad con Evelyn y con Edgar, salíamos a predicar en la zona 1 y tuve una experiencia un mismo día. Comencé predicando el Evangelio y estaba algo oxidado y dije todo al revés. Y dije yo, bueno, voy a hacer la invitación a ver quién quiere aceptar a Cristo, y invité, pero yo terminé la prédica, terminé desgastado emocionalmente porque vi que mi elocuencia verbal, mi elocuencia de poner todo en orden fue catastrófica. ¿Sí? Y bueno, ¿quién quiere recibir a Jesús? Un montón, y oramos por ellos, y yo pude ver un arrepentimiento genuino en muchos de ellos, quebrantados en su corazón, y yo dije, wow. Bueno, entonces me fui a la siguiente prédica con 10, 15 minutos de diferencia, pero como ya me había dado cuenta que la había hecho mal, me esforcé y de repente dije yo, wow, qué elocuencia, hoy todo fluyó como tenía, mire, qué lógica. Y cuando hice la invitación, ninguno pasó. Ninguno. Entonces, realmente la predicación es una invitación de Dios a mi vida para que yo proclame su reino, para que sea transformado en mí lo que Él quiere. Y en el proceso que yo estoy predicando, Él hace el resto del trabajo. Sí. Primero, ¿verdad?, es una invitación a aceptar los beneficios, ¿verdad? Pero también a entender el panorama, pues, porque hay gente que pasa y no sabe ni a qué pasó. Sí. Se me había olvidado, pero a eso quería precisamente llegar, porque el mandato es vayan y prediquen el Evangelio, evangelicen a la gente. Posterior, la segunda parte es a los que crean, porque la Biblia dice un poquito aquí y un poquito allá. En otro lado dice, los que crean serán salvos, los que no serán condenados. Pero Jesús completa su mandato diciendo, evangelicen, y a los que crean, discipúlenlos. Entonces, ya el discipulado, el desarrollo del pensamiento cristiano con el Espíritu Santo es todo el proceso. Incluso las cartas de Pablo muestran muchos aspectos de la vida diaria, de lo que usted hablaba, de cómo vivir, pagar los impuestos, estar en buena relación con los vecinos, como el trato entre los esposos, el trato a los hijos, no ser demasiado exigentes. Todo eso va entrelazándose. Exacto.
Muy bien, pues ya ven cómo desde las ideas que leemos y escuchamos de la filosofía, vamos de alguna manera también aterrizando a ciertos aspectos que tienen que ver con la vida cristiana. Periodo de madurez, predomina la preocupación cosmológica y se percibe la influencia de la escuela pitagórica. Entre ellos está Filebo sobre el placer y el bien, y Timeo sobre el cosmos, ¿verdad? Entonces tenemos ya, hay una cierta evolución, como ya se ha ido mencionando, dentro del pensamiento ya de Platón. Algunas ideas que se van marcando precisamente en la filosofía platónica. Para Platón existen dos mundos contrapuestos. Y aquí sí vamos a tener que quebrarnos un poco la cabeza. Para Platón existen dos mundos contrapuestos. El mundo sensible, que es mudable e imperfecto, y el mundo de las ideas, que es universal, suprasensible, perfecto y eterno. Aquí estamos volviendo a esto, ¿verdad? En el mundo de las ideas residen las esencias puras, desprovistas de toda individualidad material, en una existencia pura y perfecta. Nosotros vivimos en el mundo sensible, el de las cosas concretas, inmensurables, el mundo de los particulares. Voy a dejarles esta idea ahí en sus mesas de trabajo, solo para que se tomen unos minutos de poderla interpretar. Pueden consultar en Google, digamos, en un buscador, si quieren alimentarse un poco más, y al final escucharles qué lograron ustedes interpretar al final de esta idea tan compleja, ¿verdad? Para Platón existen dos mundos contrapuestos: el mundo sensible, que es mudable, cambia, es imperfecto, y el mundo de las ideas. Entonces está lo sensible y están las ideas, que es universal, suprasensible, perfecto y eterno. En el mundo de las ideas residen las esencias puras, desprovistas de toda individualidad material. O sea, es como algo muy subjetivo, ¿verdad? En una existencia pura y perfecta. Nosotros vivimos en el mundo sensible, que es mudable, que es imperfecto. El mundo de las ideas, que es universal, suprasensible, perfecto. Nosotros vivimos en el mundo sensible, el de las cosas concretas, mensurables, el mundo de los particulares. Entonces voy a pedirles que tomen unos minutos para hacer un esfuerzo por tratar de interpretar eso que está ahí. Pueden consultar, digamos, qué pensaba Platón en relación a el mundo sensible, o qué pensaba Platón en relación al mundo de los particulares, o búsquenlo como mundo de los universales y mundo de los particulares, ahí en sus buscadores. Intégrense ahí en pareja y traten de hacer ya una interpretación desde la fuente que puedan encontrar ahí. Vamos a tomar unos minutos para hacer este ejercicio, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuevamente la idea, las ideas de Platón. Para Platón existen dos mundos contrapuestos: el mundo sensible, que es mudable e imperfecto, y el mundo de las ideas, que es universal, suprasensible, perfecto y eterno. En el mundo de las ideas residen las esencias puras, desprovistas de toda individualidad material, en una existencia pura y perfecta. Nosotros vivimos en el mundo sensible, el de las cosas concretas y mensurables, el mundo de los particulares. Un ejemplo podría ser: en el mundo de los particulares existen muchos perros, grandes, chicos, pardos, negros, domésticos, errabundos, mestizos, puros. Cada uno de ellos es un perro particular, mensurable, visible, identificable, pero todos responden a una misma esencia universal a la que llamamos perro. Esa esencia pertenece al mundo de las ideas, es decir,
que cada cosa sensible tiene una existencia real fuera de la mente, en el mundo superior de las ideas. Este esquema, por ejemplo, puede ayudarnos a comprender la teoría de las ideas de Platón. Nuestro filósofo divide la realidad en dos mundos. Por un lado tenemos el mundo sensible, aquel que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero lo que vemos es una realidad imperfecta y cambiante. En otras palabras, pónganse ustedes a pensar en la percepción. Por eso es que no podemos definir algo, no podemos definir la realidad simple y sencillamente por lo que percibimos, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el mundo de las ideas o mundo inteligible que no se percibe a través de los sentidos, sino por medio de la mente, donde habitan las ideas que son eternas, perfectas e inmutables, lo que observamos en el mundo sensible siempre es imperfecto, pero, sin embargo, lo reconocemos. Si vemos una gallina, nuestro cerebro deducirá: el animal que veo en estos momentos tiene algo en común con todas las gallinas, por lo tanto es una gallina. Pero Platón nos dice que si reconocemos en ese animal a una gallina, es porque en nuestra mente tenemos la idea de una gallina perfecta, y las gallinas del mundo sensible serían como copias imperfectas de la idea de gallina que existe fuera de nuestro mundo físico. La idea es el ser verdadero, la esencia de las cosas, y se halla fuera del mundo sensible, en el mundo de las ideas solo accesible a la mente. Platón también establece una jerarquía dentro de las ideas, y de las más la más digna y suprema de todas ellas es la idea del bien. Con esto pues quisiera cerrar la clase, pero antes presentarles este pequeño video. Hola chicos, como hemos visto en el vídeo anterior, Platón distingue entre dos ámbitos de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible se encuentran los objetos que podemos percibir por los sentidos, todo aquello que tiene extensión y cuerpo, lo que cambia en el tiempo, en definitiva, los objetos físicos. En el mundo inteligible encontramos las formas o ideas. Platón cree que las ideas son el modelo de las cosas sensibles y que éstas, por tanto, no son más que una copia de las ideas. ¿Y qué características tienen las ideas? Para empezar, no tienen ninguna propiedad física. Son inextensas e incorpóreas. Es decir, no ocupan espacio y no tienen cuerpo. También son eternas e invariables. Siempre han estado ahí, son perfectas y no cambian. Platón cree que las ideas existen de forma objetiva e independiente. Aunque no las pensemos ni sepamos de su existencia, están ahí. Estas ideas solo podemos conocerlas a través del pensamiento. En este punto es muy importante hacer una aclaración. No confundáis las ideas platónicas con lo que habitualmente entendemos por una idea. Cuando espontáneamente haces una representación mental de cualquier cosa, eso es una idea, pero no es una idea en el sentido platónico. Las ideas a las que se refiere Platón no necesitan ser pensadas para existir. Bueno, ¿y cómo habrá llegado Platón a una conclusión tan contraintuitiva como que todo lo que ves a tu alrededor, animales, plantas, todo, no es la verdadera realidad, sino que la verdadera realidad son las ideas? Vamos a intentar averiguarlo.
Piensa en una línea recta. Ninguna línea que podamos trazar en el mundo sensible será perfecta. Ni siquiera es una línea, ya que esta es de 2 dimensiones. Ningún cuadrado que podamos trazar será un cuadrado perfecto. Sin embargo, estudiamos las propiedades de la línea y del cuadrado perfecto, así que los objetos de las matemáticas sí que existen, pero no en el mundo físico. Además, para que las cosas puedan ser conocidas, necesitamos 2 características: estabilidad y unidad. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Eres la misma persona que hace 5 años? ¿Serás la misma persona dentro de 30? En esta franja de tiempo, tanto tu cuerpo como tus pensamientos habrán cambiado, pues ya sabes que en el mundo sensible todo está en constante cambio. Y no podemos conocer algo que está en constante cambio. Y más allá de eso, si quiero saber qué es una persona, no me puedo fijar en una persona particular, pues todas son diferentes. Tenemos diferentes sexos, razas, físicos, diferentes pensamientos, diferentes ilusiones, pero todos somos personas. Debajo de las diferencias particulares debería haber algo que nos una, que sea invariable y común. Ese algo son las ideas platónicas. Y además de estabilidad, el conocimiento necesita unidad. Platón pensaba que en el mundo sensible hay cosas más o menos bellas. Por ejemplo, este chico es una belleza cósmica, pero ojo, que este otro es más guapo todavía. Si hay cosas más y menos bellas, deberá haber una idea de belleza absoluta que sea la que nos permita medir la belleza de las cosas particulares. Como veis, Platón, en contra de la tesis sofista de que todo es relativo, defendía que existen los valores absolutos. Mientras que los sofistas decían que el bien es relativo, Platón les para los pies y dice todo lo contrario. ¿Qué es lo que está bien? Pues una cosa está más o menos bien en función de lo que se asemeje a la idea absoluta de bien. Bueno, y si las ideas están en un mundo aparte, en el inteligible, ¿cómo es posible que estas ideas se relacionen con las cosas sensibles, las de nuestro mundo? ¿Cuál es el nexo? La relación entre las ideas y las cosas, Platón no la deja demasiado clara, ya que para explicar esta cuestión recurre a una figura mítica llamada Demiurgo. Decía que al principio existían 4 cosas. Por un lado, el espacio. Por otro, la materia sin forma, en estado caótico. En tercer lugar, encontramos las ideas, que como ya sabemos son perfectas. Y por último, el Demiurgo. ¿Y quién es este tipo? Pues el Demiurgo es un genio ordenador. Da igual cuán desordenada esté tu habitación. Si llega el Demiurgo y hace un chasquido, lo deja todo reluciente. Vamos, que este tipo es el sueño de toda madre o persona amante del orden. El Demiurgo veía a un lado la materia desordenada y caótica, al otro las ideas perfectas. ¿Qué hizo? Pues lo que muchos estudiantes, copiar. Se fijaba en las ideas perfectas, las intentaba imitar, pero ya se sabe que a veces, aunque uno tenga las ideas muy claras y perfectas, en el proceso de copiar puede que nuestra obra no quede exactamente como esperábamos. Esto mismo es lo que le sucedía al Demiurgo. Las copias que hacía no eran perfectas, así que ya sabes, si tienes alguna tara, échale la culpa al Demiurgo. Vamos a pasar ahora a la alegoría o mito de la caverna. En una caverna había un grupo de personas prisioneras de nacimiento. Estaban encadenadas de tal modo que solo podían mirar un muro frente a ellos. No sabían qué había a sus espaldas. Detrás de ellos había una hoguera, así que la única referencia que tenían del mundo exterior
eran las sombras que se proyectaban. Estas sombras eran su realidad, su mundo. Ahora bien, ¿qué sucedería si se liberara a un prisionero? En primer lugar, se daría la vuelta y vería que detrás de él había una hoguera. Después vería la salida de la caverna e indirectamente la luz del sol. Y al salir podría ver el sol directamente. Al principio se sentiría desorientado, al conocer que lo que él creía que era el mundo verdadero no eran más que sombras. Como veis, hay una simbología muy clara entre los elementos de la caverna y los distintos niveles de conocimiento que vimos en la línea dividida en el vídeo anterior. Las imágenes del fondo de la caverna se refieren al primer tipo de conocimiento, la imaginación, el conocimiento al que accede el prisionero recién liberado antes de salir de la caverna es la creencia. Cuando sale de la caverna pasa del mundo sensible al inteligible, alcanzando el conocimiento racional y por último el conocimiento dialéctico o filosófico coronado por la idea de bien de la que depende todo el conocimiento. La idea de bien, Platón la representa con el sol y dice que es la idea más perfecta de todas. Pregunta: ¿estás seguro de que lo que conoces es certero o puede que sean sombras y que estemos en alguna caverna? ¿Ya? Perfecto. Dejamos aquí entonces la clase y para que sigan reflexionando al respecto.